acá y estamos con el micrófono ahí bien. Gracias igual por la observación, pero sí, la clase la estoy grabando. Bueno, ¿qué es lo que es importante? La idea de hoy, bueno, es avanzar un poco más. Y la idea de hoy también es que aprovechen, que nadie se va a enterar de lo que hablemos acá, y se saquen todas las dudas que puedan ir teniendo, digamos. O sea, ya que ustedes vienen con Esteban y todo lo demás, supongo que ya tienen el laboratorio 1 también, si no me equivoco, para hacer, que es empezar a programar. Entonces tienen que empezar a utilizar las instrucciones. Entonces ahora les vamos contando cuáles son las distintas instrucciones. ¿Qué tienen en particular estas de desplazamientos y rotaciones? Básicamente, la clave o una cosa interesante es que tienen dos formas de usarse por ese famoso operando flexible, que es el operando 2. ¿Ya lo vieron? ¿Lo entienden todos? Después, eso se usa bastante, ese operando 2 flexible, en muchas instrucciones de este procesador. Las instrucciones de desplazamiento son desplazamientos lógicos y desplazamientos aritméticos. ¿Ya vieron la diferencia entre los dos? ¿Alguno se acuerda? ¿Me puede decir cuál es la diferencia entre un desplazamiento lógico y un desplazamiento aritmético? Sí, está bien, los dos dijeron lo mismo más o menos. La idea es que los desplazamientos aritméticos mantienen el bit de signo. Entonces son generalmente utilizados para cuando va a trabajar con números con signo. Entonces, depende de lo que yo esté tratando de hacer. Si yo no me importa qué es lo que ingreso por un lado, voy a utilizar desplazamientos lógicos, y si me importa y lo quiero mantener, voy a utilizar desplazamientos aritméticos. Tienen para la izquierda, para la derecha. Las rotaciones insertan, o sea, el bit que sacan lo insertan del otro lado, a diferencia de los desplazamientos. Entonces, depende qué es lo que ustedes quieran hacer, va a ser el tipo de instrucción que vayan a utilizar. Y me dijo Esteban que lo último que vieron fue este ejemplo. ¿Puede ser? Que en los cuales quieren que, por ejemplo, una de las cosas que se puede hacer con este tipo de cosas es multiplicar o dividir por potencias de 2. Entonces, acá en un ejemplo quieren calcular un promedio de dos números. Entonces, una forma fácil de hacerlo es con esta instrucción, que es un desplazamiento aritmético. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Cargan la dirección con un LDR, ya la deberían conocer todos a la altura del partido de la instrucción. Cargan la dirección donde están los datos. Después accedo a memoria y cargo el dato número 1. Accedo a memoria con un desplazamiento y cargo el dato número 2. Lo sumo, pero para obtener el promedio yo podría utilizar una instrucción de división en 2, pero como es simplemente dividir en 2, es mucho más fácil y más rápido directamente hacerle un desplazamiento hacia la derecha. Estamos con un desplazamiento aritmético para mantener el signo hacia la derecha. Estoy de un bit, como dice acá, estoy haciendo un corrimiento y de esa manera divido el número en 2. ¿Se entiende? Esto es, digamos, lo mismo que ustedes podrían hacer de una división en 2, pero es mucho más fácil si la división es en 2 o en 4 o multiplicaciones así por potencias de 2, mucho más fácil utilizarlas con desplazamientos lógicos o aritméticos que con instrucciones de multiplicación y división. Eso es porque normalmente las instrucciones de multiplicación y división son más, por decirlo así, más lentas, más costosas computacionalmente. Entonces, cuanto se las pueda evitar, es mejor. ¿Preguntas? Esto, en teoría, es lo que ya habían visto la clase pasada, del viernes. Simplemente estamos haciendo un pequeño repaso como para que yo entre un poco en calor, digamos. Y además porque es lunes. ¿Estamos bien hasta acá entonces? Algunas consideraciones adicionales con respecto a estas instrucciones de desplazamiento es que, en general, cuando las usan a las operaciones, estas de desplazamiento, como parte del operando 2, el operando 2 no se modifica. Esto es, por ejemplo, cuando ustedes utilizaban esto. ¿Se acuerdan acá? Era hacer una suma, esta es una instrucción de suma, ¿estamos?
¿Qué es lo que me suma? R0 con R0, pero desplazado 3 lugares hacia la izquierda. ¿Estamos? Acá la instrucción de desplazamiento está como parte de ese famoso operando 2 flexible. Entonces, ¿qué es lo que hace? Agarra R0, lo corre 3 lugares hacia la izquierda, eso es lo mismo que multiplicarlo por 8, y a ese número lo suma con R0 otra vez y lo guarda en R1. ¿Estamos? Lo importante, lo que les quería decir la observación es que R0 no se modifica. O sea, el corrimiento de R0 para poder ser multiplicado y todo lo demás, se lo hace el desplazamiento, pero es parte del operando, es ese barrel shifter que está antes de la ALU. R0 no se escribe. ¿Está claro? Lo mismo pasa acá, por ejemplo. Bueno, acá no es un registro, ¿estamos? Pero la idea es que este registro que se puede modificar, en ese caso del operando 2, o sea, se lo modifica para la operación, pero no se guarda ese resultado. Estábamos acá. Uy, no, ya me pasó. Entonces, el registro que se desplaza cuando se lo usa el operando 2, ese no se modifica. ¿Qué pasa si en realidad nosotros sí queremos modificar el registro? Bueno, lo que tenemos que hacer es usar las instrucciones de desplazamiento, que son estas, las mismas de antes, pero no como modificadores del operando 2, sino como instrucciones. Lo que cambian, por supuesto, es el registro destino y demás. Y también ustedes ya han visto un poco con las instrucciones de procesamiento y los add lo que son el sufijo S, que modifican el carry, modifican los flags en realidad. Entonces la idea es que si queremos modificar los flags con instrucciones de desplazamiento, cosa que no es muy común, pero a veces nos puede servir, tenemos las mismas instrucciones de variante tipo S. ¿Está claro? Por ejemplo, otro ejemplo, vamos a ver la cosa. De vuelta, cualquier cosa, pregunten, ¿no? Ustedes están aprendiendo y yo soy suplente. Entonces, pregunten cualquier cosa. Lo que queremos hacer es, acá, determinar si el valor que está en una dirección dir es un número par. ¿Cómo podemos hacer para ver si un número que está almacenado en una dirección es un número par? Fijarse el último bit. Bueno, yo te voy a hacer una pequeña modificación. ¿Cuál es el último bit? El primero, el menos significativo. Yo te entendí lo que quisiste decir, pero hay que tener esos detalles. El último es el menos significativo. Entonces, si el bit menos significativo es un 0, el número es par. Si es un 1, el número es impar. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer, o la idea es, podemos hacer un desplazamiento y de esa manera ver el carry. Pero para ver el carry, tengo que hacer un desplazamiento que modifique los flags. ¿Vamos? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Con este tipo de código. Por ejemplo, cargamos en LDR la dirección dir, la tenemos en un registro 1, accedemos al valor contenido en esa misma dirección y lo guardamos también en R1 y después hacemos la instrucción mov S. Mov es un movimiento, pero con S está modificando los flags. ¿Qué es lo que me hace un mov? Me copia R1 en R0, pero además con este operando 2 me lo copia desplazado. Entonces estoy desplazando. ¿Se acuerdan que era LSR? Logical Shift Right. O sea, es un desplazamiento lógico a la derecha. Me inserto un 0, total, no me importa, porque no lo modifico a R1. Lo desplazo un bit y como esta es una instrucción que tiene el sufijo S, me va a modificar los flags. Entonces, después yo tengo un BCC. ¿Han visto BCC? Bueno, un salto que se fija si hay un carry. Entonces, si hay carry, o bueno, en realidad es branch
carry clear. O sea, si el carry es 0, salta a par. ¿Estamos? O sea, si no hay carry, porque cuando hice el desplazamiento no se modificó el carry porque el carry es 0, entonces significa que este número es par y ya hago lo que sea que tenga que hacer cuando es par. ¿Se entiende el código? De todas maneras, lo importante no es que entienda el salto, sino cómo puedo hacer el movimiento. Fíjense que acá modifico R0, pero no modifico R1. R1 queda con el valor normal. ¿Está claro? Copiaba el contenido de R1 en R0. Move solo copia lo que está acá, acá. Move S hace lo mismo, pero modificando los flags. Y además, como tengo acá el operando 2 flexible, tengo un operando 2 modificado por un desplazamiento. Ya cuando agarro en cancha ya van a empezar a entender todas estas instrucciones. ¿Alguna pregunta? ¿Qué significaba el corchete en R1? Que es la dirección de memoria apuntada por. Entonces vos primero cargas acá, esto es un número, una constante, que es la dirección de memoria, dir. ¿Estamos? Y después decís, este LDR es cargame con la dirección de memoria que tiene este valor, apuntada por el registro R1. Entonces acá lo que tengo es el contenido de esa dirección de memoria. Podría haber utilizado otro registro también si querés, pero como no vale la pena en este ejemplo, se usa el mismo R1. También podría haber puesto el R1 acá, como modificarlo efectivamente R1. ¿Alguna pregunta? Bueno, ahora les voy a contar, sigo con instrucciones de procesamiento. Este procesador también tiene instrucciones de multiplicación. Multiplicación, creo que de división también. Como siempre, como van viendo en general, todas las instrucciones tienen sus particularidades. Entonces, ¿cuáles son las particularidades de las instrucciones de multiplicación? Lo primero que tienen que entender ustedes es que todos los registros son registros de 32 bits. Si ustedes van a multiplicar dos números de 32 bits, ¿cuánto va a ser el resultado? ¿O cuánto es lo esperado para que sea el resultado? Ya sé que dice ahí, ¿estamos? Pero además de que dice ahí, piensen un poquito, si ustedes tienen un número de 32 bits, o imagínense un número de 2 bits, un número de 4 bits, lo hagamos así, un número de 4 bits y lo multiplican por otro número de 4 bits. En el peor de los casos, el número ese 16 por 16, ¿cuál va a ser lo más grande que pueda dar? 8 bits. Estamos siempre se suman los dos, la cantidad de bits. Entonces, si ustedes tienen un número de 32 bits y lo quieren multiplicar por otro número de 32 bits, en el peor caso, el más grande que ustedes van a tener va a ser un número de 64 bits. Entonces ahora la pregunta es, ¿tienen un registro de 64 bits? No. Entonces, ¿cómo hacen? Es una alternativa, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar acá? Entonces, ese es el primer planteo que les quiero hacer. Cuando ustedes van a multiplicar dos números de 32 bits, el resultado normalmente es un número de 64 bits. Por supuesto que puede ser un número de 64 bits que tenga muchos ceros. Entonces, capaz que me alcance con 32 bits, pero eso ya va a depender de los números que vayan a multiplicar. ¿No? Este procesador tiene un multiplicador y un divisor por hardware, entonces son como unos ALUs especiales o parte del ALU que multiplican y dividen. Entonces ustedes tienen la instrucción mul, M-U-L, ¿estamos? ¿Qué es lo que agarra la instrucción mul? Tiene dos registros y lo que hace es los multiplica. ¿Qué es lo importante de la instrucción mul? Que la instrucción mul solamente guarda
los 32 bits menos significativos. O sea, en realidad la instrucción mul dice, yo me quedo con la parte más baja. Yo asumo que los números que voy a multiplicar son pequeños, o sea, no son muy grandes, por más que sean números de 32 bits, no son números grandes, entonces la multiplicación me va a entrar en 32 bits. ¿Se entiende? Entonces ustedes cuando vayan a programar van a tener que tener en cuenta qué es lo que están multiplicando y van a ver si van a poder usar la instrucción mul. Por supuesto que lo que multipliquen es válido tanto para números con signo como números sin signo. Pero fíjense que también está la variante S, mul S, que ¿qué es lo que hace? Modifica los flags. ¿Está? Entonces mul no modifica los flags, mul S hace la misma operación, pero modificando los flags. Ahí está mul S. En general, cuando hablamos de modificar los flags, modifica N y Z nomás, porque carry y el de overflow no se modifican por la multiplicación. Entonces me dan N si el bit más significativo es negativo y 0 si son todos ceros. Después, ¿qué tienen? Fíjense esta variante. Tienen la mul L. Es la instrucción, que a su vez viene U mul L y S mul L. ¿Qué es mul L? Es la multiplicación larga. ¿Estamos? La long multiply. ¿Qué es lo que hace mul L? Es cuando ustedes no pueden utilizar mul. Porque ustedes dicen, che, la verdad que yo utilizo mul cuando yo sé que los números son chicos. Si ustedes le dicen, un problema clásico, calcule las primeras potencias las primeras 10 potencias de 2, o las primeras 10 potencias de 3. Bueno, yo sé que no voy a multiplicar números muy grandes, entonces hago tal cosa. O calculen los primeros 10 números de, no sé si Fibonacci, de alguna serie de esas, recursiva. Entonces a la larga, los primeros sabemos que son números chicos. ¿Estamos? Pero si no saben, no pueden utilizar mul. Y en esos casos está la variante mul L, que es multiplicación larga. ¿Y qué es lo que hace la multiplicación larga? Fíjense, tiene 4 operandos y tiene lo que decía, ¿tu nombre? Joaquín, que ya te debo haber preguntado en la clase pasada, pero hace un mes, no me acuerdo. La variante de esto es que tiene 2 registros destino. ¿Ven? Tiene un RD low y RD high. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo guarda, o sea, hace la multiplicación, obtiene los 64 bits de la multiplicación, pero los guarda en 2 registros. La parte alta en RD high y la parte baja en RD low, porque no hay ningún registro de 64 bits. Entonces, si ustedes van a multiplicar números chicos, utilizan mul. Si van a multiplicar números grandes, utilizan mul L. Pero está el tema de qué hacemos con el signo, porque el signo es importante en estas cuestiones. ¿Estamos? Entonces el mul L viene a su vez con 2 variantes. Mul L con la U inicial, U mul L para números sin signo y S mul L para números con signo. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Se entiende? Fíjense que, por supuesto, como acá estamos utilizando números sin signo, en general no me modifica los flags. ¿Por qué? Porque no voy a tener, o sea, no van a cambiar los flags, digamos, son todos números sin signo, digamos. No va a haber números negativos. ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿A qué punto hacemos considerar chicos números? Y bueno, vos fíjate, vos acá tenés, es buena la pregunta de Joaquín. O sea, yo le he dicho, ustedes consideren números chicos, depende de la multiplicación. Y me dice, bueno, pero ¿hasta cuándo son números chicos? Más o menos, vos fíjate que, o sea, es lo que te dije recién, si vos tenés números de 8 bits multiplicado por números de 8 bits, vos esperás que el resultado sea de 16. Vos sabés que acá tu máximo
va a ser un número de 32 bits. Entonces vos podés tener dos números de 16 bits, por ejemplo. Entonces vos sabés que si el número te entra en 16 bits, los dos, ya sabés que el máximo entra en 32. Pero puede ser que tengas uno más grande. Tengo un número que son 20 bits, por ejemplo. Yo sé que puede ir hasta ¿cuánto sería 20 bits? 2 a la 10 son... estoy mal, pero bueno, no importa, 20 bits. Eventualmente vos decís, capaz que el segundo operando es más chico. El segundo operando es 10 bits, que es hasta 1000. 20 debe ser 2000. No, 1.000.000. Entonces uno va hasta 1.000.000, el otro va hasta 1000. Entonces capaz que en una de esas, si decís uno de 20 y uno de 10, los puedo multiplicar. Pero si decís, no, son dos de 20, no, ya no me alcanza. Entonces, o tengo que, para asegurarme que funciona bien, tengo que usar esta instrucción acá. Vos no te importa cuántos son los números en sí, o te importa cuántos son los números, pero te importa cuánto va a ser el producto. ¿Me entendés? Entonces ahí es donde vos tenés que ver. Entonces, si yo te digo, por ejemplo, agarrá cosas como, calculame los primeros números de alguna progresión geométrica. ¿Entendés? Pero el número inicial es dado por el usuario. Entonces, vos tenés que ingresar un número, vos sabés que el número, no tenés idea qué número va a ingresar el usuario. ¿Entendés? Entonces, si el número que va a ingresar el usuario, te puede meter un 1.000.000 o más. ¿Entendés? Entonces, ahí como vos no sabés, tenés que utilizar esto. Si yo te digo, calculame los primeros no sé cuánto del número 5, bueno, vos ya sabés que a partir de 5 y no van a ser tan grandes. ¿Me explico? Entonces depende del problema. O si vos al revés, si vas a utilizar divisiones, por ejemplo, que va a pasar algo parecido, bueno, no parecido, pero bueno, depende también, si vos estás por medir un valor de una señal, y vos sabés que ese valor de la señal siempre está entre 0 y 5.000, bueno, ya tenés tu cota. Entonces vas a saber que el número que vos lees siempre te entra en tantos bits. ¿Entendés? Pero si no sabes, o si es más grande, vas a tener que utilizar el otro caso. ¿Se entiende la duda de Joaquín? ¿Alguna otra pregunta? Esto es importante. Fíjense que en este caso, con las instrucciones de multiplicaciones largas, RM y RS solamente pueden ser los registros R0 y R7. O sea, como es una multiplicación especial, que hace cosas especiales, no puede utilizar cualquier registro. Solamente los registros que vayan a multiplicar tienen que ser sí o sí entre R0 y R7, los primeros 8 registros. RD ya pueden ser cualquiera otros dos, pero estos pueden ser solamente entre R0 y R7. ¿Está claro? La división. También la división tiene 3 operandos. De la misma forma tiene un destino. El operando, el que vendría a ser el cociente, perdón, el divisor, no, el dividendo y el divisor. ¿Está? Y tiene la instrucción de división es div, y a su vez tiene sus dos variantes, la udiv y la sdiv. ¿Saben cuál es la udiv y la sdiv? La u para números sin signo, la s para números con signo. ¿Está? ¿Qué es lo que hace en general? La div hace la división entera. ¿Estamos? O sea, no saca decimales, sino que directamente trunca el resultado. Estamos redondea siempre para abajo. El truncamiento es redondear para abajo. Es decir, ustedes van a dividir 16 en 3, les va a dar 5. ¿Está claro? Lo que hace, bueno, es esto. RD igual Rn dividido en Rm. ¿Qué más? El resto se descarta. Eso sí es importante. Hay otros procesadores en los cuales sí se obtiene el resto, pero no en este. En este caso nos da solamente la instrucción div el cociente y el resto no
no se lo tiene en cuenta, digamos. Usted tendrá que tener otra instrucción para calcular el resto. Y lo importante es que las instrucciones de división no modifiquen los flags. Tienen que tener en cuenta eso. Si es que van a utilizarlo mucho. Como les digo, en general las instrucciones de división, la de multiplicación puede que sí. La de división no se las usa mucho, porque ustedes ya han visto cuánto demoran las instrucciones más o menos. ¿Cuánto demora una instrucción típica, las que vienen viendo hasta ahora en este procesador? 1, 2, 3T. Las divisiones en general pueden demorar 10, 20, 50. Entonces, la verdad muchos hacen trucos como los que les contaba recién de los desplazamientos, y en una de esas conviene dividirla, o sea, hacer un desplazamiento en vez de una división por 2 o cosas así por el estilo. O a veces conviene multiplicar por el recíproco del número en vez de dividirlo, porque la multiplicación es más rápida que la división. O sea, en vez de, por ejemplo, en vez de dividirlo por 3, conviene multiplicar por 1/3. O sea, cargar el valor 1/3 antes y multiplicar por 1/3. ¿Se entiende? Pero existe. ¿Estamos? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo acá para utilizar cómo utilizaremos estas instrucciones de multiplicación. Ustedes quieren hacer esa sentencia I igual A por B más C. Sabemos que es algo que lo hacen bastante típico en C, en Java, o una operación aritmética bastante común. ¿Cómo harían eso en nuestro procesador? Suponiendo acá que, vamos a suponer que A, B, C e Y son todas direcciones de memoria. ¿No? Entonces lo primero que hacemos es, cargamos la dirección de B en R4. Y lo que hacemos es, cargamos en R0 el valor de B, el valor apuntado por B. Entonces cargamos, tenemos B acá en R0. Cargamos en este R4, que lo usamos como auxiliar, digamos, cargamos la dirección de C. Y luego cargamos el valor apuntado por C en R1. Entonces tenemos B en R0, C en R1. Hacemos la suma, porque bueno, está el paréntesis primero, sumamos B más C y lo guardamos en R2, que es un auxiliar. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta acá? Cargamos la dirección de A en R4, cargamos el valor apuntado, o sea, el contenido de A en R0, y acá tenemos B más C en R2, A en R0. Entonces acá lo que hacemos es multiplicamos R2 por R0 y guardamos el resultado en R2. ¿Estamos? Esto va a asumir lo que decimos recién, que tanto A como la suma de B más C, el producto de eso me va a dar un resultado que entra en 32 bits. ¿Estamos? De esa manera el resultado lo tengo en R2 y lo que hago es cargo la dirección de Y en R4 y hago un store de lo que tengo en R2 en la dirección de memoria apuntada por R4. ¿Se entiende? La clave está acá en que, por supuesto, si les doy una sentencia así solita en C para que ustedes hagan, usan mul sin problema. Si ustedes saben qué son A, B y C y la suma y todo lo demás, capaz que ahí van a decir, no puedo usar mul, tengo que utilizar mul L. Y si van a utilizar mul L, van a decir es mul L con signo o sin signo. Pero eso depende de lo que estén multiplicando. ¿Preguntas? Buenísimo. Entonces vamos con otro tipo de instrucciones de procesamiento, que son las instrucciones lógicas. O sea, ustedes van viendo operaciones aritméticas, desplazamientos, multiplicaciones y divisiones, y ahora vamos con instrucciones lógicas. Hay varias, y también, por supuesto, con sus variantes y demás. ¿Cuáles son las instrucciones más comunes? AND, que imagino que todos ustedes saben qué es lo que hace una AND. ¿Qué es lo que hace una AND?
la operación lógica de I. Entonces, me va a hacer, fíjense, ustedes pueden definir un destino y dos operandos. Entonces, lo que hace es, guarda en el destino el primer operando con una AND bit a bit con el segundo operando. ¿Está claro? A su vez tienen la OR R, que es lo que hace, es una OR, que hace lo mismo, la operación de OR entre los dos operandos. ¿Sí? Recuerden que son operandos de 32 bits. Tienen la EOR, que lo que hace es un OR exclusivo, que ustedes capaz lo conocen como XOR. Tienen la OR N. ¿Qué es lo que hace la OR N? ¿Es una OR negado? O sea, una NOR. No, no es una NOR, por eso le llaman OR N en vez de NOR. ¿Qué es lo que hace? Es una OR, pero con el segundo operando negado. O sea, hace el primer operando, OR, no el segundo. ¿Se entiende? Después tienen esta que es BIC, que yo creo que era BLC, pero bueno, que es lo que hace un bit clear, me pone, o sea, a cada uno que esté en operando 2 me lo pone en 0. Después estas las vamos a ver un poquito en las diapositivas siguientes. ¿Estamos? Y move n, ¿qué es lo que hace? Es parecido a este, pero fíjense, hace un move, un movimiento, pero con el operando 2 negado. Entonces a la larga es como que me niega un operando. Entonces, si yo pongo R1 y R2, o R0 y R1, me guarda en R0, R1 negado. ¿Se entiende? Acá fíjense, en general creo que, no sé si todos tienen la variante S, pero no la estamos poniendo, pero en general todos están con, hay un AND y un AND S, que modifica los flags. Siempre están las variantes con S. Ahora, ¿para qué se usan generalmente todas estas operaciones? Porque ustedes no hacen muchas ni ANDs, ni ORs, ni OR exclusivos. Y si las hacen, las usan para alguna cuestión en particular. ¿Para qué las usan? La operación AND usualmente se usa cuando uno quiere poner bits en 0. Entonces usted hace un AND con 0 y pone todos los bits de un registro en 0. ¿Está claro? ¿Para qué se usa la instrucción OR? Normalmente, para poner los bits en 1. Ustedes cuando no saben o quieren setear algún bit específico, dicen, haceme un OR con algún valor que ustedes saben y ponen ese bit en 1. ¿Se entiende? De esa manera, ustedes, con esas AND y OR, utilizando el operando 2 que es flexible, utilizando algún valor constante o alguna cosa especial, ustedes usan lo que se llaman máscaras. Que creo que no está acá. Bueno, entonces con esas máscaras ustedes pueden ir enmascarando valores y poniendo algunos bits en 0, algunos bits en 1, cambiando algunos bits del lugar. Y ese es el principal uso que se les da a las operaciones lógicas. ¿Estamos? La clave está en elegir bien cuál es la máscara que ustedes quieren hacer. ¿Me explico? Entonces, como yo les decía, un AND con F, por ejemplo, o un AND con 0, un AND con 0 me pone todos los valores en 0. Sí o sí. ¿Estamos? Un OR con F me va a ir poniendo todos los valores en 1. ¿Me siguen? El OR exclusivo me sirve para invertir bits. Es como se lo usa. O sea, usted hace un valor con un exclusivo, ya sea con 0 o con 1, si tenía un 0 y lo hacen con 0, como son iguales, va a quedar un 0. Pero si tiene un 0 y le tiene un 1, lo va a cambiar. Entonces, si ustedes quieren invertir bits, a veces jugando con el OR exclusivo, es como pueden hacerlo. Con estas instrucciones, por ejemplo, sirven para poner bits en 0, o sea, los bits que estaban en 0 se ponen en 1, o al revés. ¿Estamos? Estos
me insertan una cierta cantidad de bits. Ya lo vamos a ver con un ejemplo, va a ser más fácil. Entonces, al ser el operando flexible, siempre ustedes pueden hacer máscaras, ven, con esto, o cualquier valor para ir moviendo y decir qué es lo que quieren utilizar como operando. Vamos a ver un par de ejemplos donde vamos a utilizar todas estas instrucciones. En realidad, antes de ver, parece, los ejemplos, vamos a ver lo que son estas instrucciones BFC y BFI, que yo les dije las vamos a ver más adelante. ¿Qué son BFC y BFI? Son bit field clear y bit field insert. Inserta campos de bits. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense dónde estaba acá. Ya tienen estas sintaxis espantosas que cuestan a todos. ¿Qué es lo que hace bit field insert, por ejemplo? Lo que dice es, yo te voy a insertar tantos bits de un ancho determinado, a partir de tal posición, de este registro, o sea, tomando como base este registro, pero en este otro. O sea, acá en el destino te lo voy a guardar a pero con un desplazamiento, pero en el medio te voy a poner estos bits. O sea, insertan todo un campo de bits para desplazar. Todo es una función rara. La otra hace lo mismo, pero con ceros. Y son útiles para manipulación de bits. Por ejemplo, ustedes quieren obtener un dígito menos significativo de un número BCD compactado. ¿Saben lo que es un número BCD compactado? Vamos de vuelta. Aún más simple. ¿Saben qué es un número BCD? Sí. Ahora, ¿qué características tiene un número BCD? Son números del 0 al 9, dígitos del 0 al 9, puestos en 4 bits. Esa es la diferencia con el hexadecimal. Entonces, solamente manejamos números del 0 al 9. ¿Qué es un BCD compactado? ¿No han visto eso? Es que en un número de 8 bits, en vez de ir de 0 a 255, si quieren, o de menos de 128 a 128, como sería un binario común, un número de BCD compactado de 8 bits tiene 2 dígitos BCD. Entonces va de 0 a 99. Pero son los primeros 4 bits, un dígito BCD, y los 4 bits más significativos, otro dígito BCD. Entonces tienen 8 bits, menos número, pero están en otro formato distinto, que es un BCD compactado. ¿Está claro ahora? Entonces, la cuestión acá es, ustedes tienen un número BCD compactado, o sea, tienen 8 bits que ustedes saben que son 2 dígitos. ¿Estamos? Y yo les digo que ustedes quieren quedarse con el dígito menos significativo. ¿Cómo pueden hacer? Podrían utilizar instrucciones de desplazamiento como las que veníamos utilizando antes. O podrían utilizar una AND, o podrían utilizar alguna otra. Hay varias maneras de hacerlo. ¿Estamos? Entonces vamos a ver algunas. Por ejemplo, primero, el número está en la dirección dir. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Cargamos la dirección en R1 y obtenemos el valor apuntado por R1, lo volvemos a cargar en R1. Entonces en R1 tenemos el número que queremos. ¿Qué podemos hacer ahora? Una AND, como planteaba Joaquín. Una AND en las cuales van a tener todos ceros menos los últimos valores con F. ¿Qué va a hacer esa AND con todos ceros? A la larga me va a hacer que lo que estaba en R1, todos los 28 bits más significativos se van a hacer 0. ¿Estamos? Y los 4 bits menos significativos de R1 van a quedar como estaban. ¿Se entiende? Entonces solamente nos vamos a quedar con los 4 bits menos significativos. ¿Se entiende? Eso es lo que yo les mencionaba recién, que es el enmascaramiento. En este caso se puede usar para muchas cosas y ustedes probablemente lo usen en el
prácticos de laboratorio 1, laboratorio 2, laboratorio 3 también. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque siempre esto se usa mucho cuando ustedes vayan a trabajar después más adelante con la placa, quieren leer o saber si se ha presionado un botón. Entonces un botón va a estar, a la larga, va a ir a parar a un registro, pero va a ser un bit de un registro. Entonces, donde ustedes van a tener muchos botones. Pero ustedes quieren saber si se ha presionado ese botón en particular. Entonces, a la larga van a leer el registro y después van a tener que hacer algún enmascaramiento para ver el botón que ustedes querían. ¿Me explico? Entonces, ahí van a utilizar, la clave va a ser en si quieren ver si hay un 0, si hay un 1, si utilizo una AND, si utilizo una OR, si lo quiero dar vuelta. Ahí va a cambiar la máscara. ¿Estamos? Pero a la larga el funcionamiento es el mismo. ¿Me explico? Entonces, bueno, esta operación se llama enmascaramiento. Se utiliza, por ejemplo, también para comprobar algunos de los bits empaquetados en un byte. ¿Ven? Por ejemplo, acá cada puede tener un significado distinto, puede ser un sensor, en el caso que ustedes quieran leer. O al revés, pueden querer prender un determinado foco, un LED. Pero quieren solamente ese, no todos. Entonces, después van a prender bits individuales. Ahora, sigamos viendo ejemplos con instrucciones lógicas. El OR permite, dice, fijar determinados bits sin alterar otros. Eso es para ponerlos en 1. El OR exclusivo permite invertir bits. ¿Estamos? Por ejemplo, fíjense, yo tengo que R1 tiene el valor 3. ¿Qué pasa? Dice que quede nada, bueno, no importa. Si yo hago la instrucción OR exclusivo R1 con ese valor, que es la misma máscara de recién, 0, 0, 0, 0 y una F. Si R1 tenía 3, ¿qué me queda? ¿Cuál es el resultado después de R1? A ver si alguno es bueno en aritmética binaria. ¿Se acuerda de diseño lógico? Es un 3 OR exclusivo F. ¿Se acuerdan cómo es la tabla de verdad del OR exclusivo? La tabla de verdad del OR exclusivo era entonces ustedes tenían un 0 y un 1. Para A, B, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Entonces, ¿cómo es la tabla de verdad del exclusivo? Esto es un 0, esto es un 1, esto es un 1 y esto es un 0. ¿No quedaría una C como resultado? C apuesta, nombre, Alejandro dice que queda una C. ¿Puede ser? Entonces, a ver, nosotros teníamos, arranquemos por los más significativos. Teníamos un 0 acá, le hacemos un OR exclusivo con 0. El 0, OR exclusivo con 0 son iguales, entonces queda 0. No va a cambiar. ¿Estamos? Entonces, todos estos ceros, con todos estos ceros, van a ser iguales, van a seguir quedando todos ceros. ¿Estamos todos de acuerdo? Y ahora vamos con el 3, que es la clave, con los últimos 4. Esto es, en binario, como dice acá, 0, 0, 1, 1. F es 1, 1, 1, 1. Entonces, cuando yo tengo un 0 con el 1, me lo va a dejar 1. El 0 con el 1 me va a dejar 1. Entonces me los va cambiando estos dos. ¿Y el 1 con el 1 me lo deja igual? No, porque la idea es que si son iguales, me lo hace 0. ¿Se entiende? Entonces fíjense que cuando ustedes hacen un OR exclusivo con F, o sea, con un valor 1, lo que me hace es, me los invierte. Entonces, si ustedes tenían 0, 0, 1, 1, les va a quedar en el resultado 1, 1, 0, 0, que es la C que decía Alejandro.
¿Está claro? Pero los que son ceros no me los cambia. Entonces estos quedan iguales. Si yo hubiera querido que me los cambie también, hubiera tenido que poner todos F o alguna otra cosa. ¿Se entiende? Entonces me invierte los bits. Entonces el 0011 me lo deja en 1100, que es una C. ¿Está claro para todos? Vamos a ver de vuelta ejemplos. Muchos ejemplos con la idea de que ustedes vayan viendo distintas maneras de hacer las cosas. Acá tenemos dos valores de BCD que ahora están desempacados. O sea, tenemos en high tenemos un número BCD. O sea, tenemos 32 bits que lo único que tiene es un número BCD. Low tiene otros 32 bits con un número BCD de 4 bits. O sea, tenemos 28 bits insignificantes. Y la idea es que queremos justamente empacarlos, o sea, ponerlos en un solo byte a los dos. ¿Me siguen? Entonces, en C lo que queremos hacer es algo así. ¿Qué es lo que queremos hacer? A high desplazarlo 4 bits hacia la izquierda y concatenarlo con low, o hacerle un OR con low. ¿Estamos? ¿Cómo va a ser ese el código? Fíjense, acá tenemos una tablita para que nos ayude. Cargamos primero la dirección del alto en R0. Cargamos el contenido de R0 en R1, entonces acá tenemos el valor del primer número que es el que queremos cargar en la parte alta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Le hacemos un LSL. ¿Se acuerdan qué era LSL? Logical Shift Left. Desplazamiento a la izquierda, lógico. ¿Por qué lógico? Porque no me interesa que sean ceros, lo relleno con ceros. ¿Cuántos bits? 4. Entonces acá lo estoy moviendo a ese valor 4 bits hacia la izquierda. Vuelvo a cargar en R0 la dirección del segundo registro, cargo el segundo valor, acá cargo, son con B, cargo bytes, cargo en R2 el valor correspondiente, fíjense acá tengo en R1 desplazado, acá lo tengo en R2, ¿y qué es lo que hago? Una OR con R1 y R2, y guardo el resultado en R1. ¿Está claro? Entonces ahí tengo el valor leído, lo desplazo y le hago un OR con el otro. Y después guardo el resultado. Fíjense cómo sería la tablita acá. Cuando cargamos R1 acá, primero tengo high, está o sea, el valor BCD está en los bits menos significativos. Cuando le hago el desplazamiento, lo corro 4 lugares para la izquierda. Cuando cargo el valor del low, lo tengo en los bits menos significativos, y cuando hago el OR, me queda el BCD compactado. Buena práctica siempre utilizar un mismo registro para ir cargando las direcciones de memoria. Es una buena pregunta. En realidad, no sé. La verdad, lo que pasa es que a mí se me ocurren varias maneras de hacerlo diferente. No sé si es una buena práctica. Esa guárdenla y pregúntenla al ingeniero Valentini el miércoles, o a Matías y Luis cuando los vean, digamos. Fíjate que por lo menos en estos ejemplos lo están usando bastante, y si vos tenés un registro que se va a utilizar, puede ser más simple, más cómodo. Pero todo depende de la cantidad de registros que vayas a utilizar, depende de qué operaciones vas a hacer. Entonces a veces necesitas mantener varios punteros, entonces no los podés cargar a todos en la misma dirección. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? A veces acá yo una vez que utilizo R0 para high ya no utilizo más la dirección. Entonces directamente acá la sobrescribo. A veces sí hace falta mantenerla, entonces ahí van a necesitar otro registro. Entonces yo creo que va a depender mucho del código que estén haciendo. ¿Estamos? Creo que en estos ejemplos, para que sea más claro para entender para ustedes, utilizan siempre el mismo. ¿Estamos? Pero no sé si realmente es una buena práctica. No, capaz que sí,
Pero no sé la respuesta realmente. Pregúntenle el miércoles de vuelta a este. ¿Se entendió entonces cómo se hace para empacar esto? La próxima, si no me equivoco, tiene otra versión. Yo propongo que veamos la otra versión y hagamos un recreo. ¿O quieren que hagamos un recreo y vemos la otra versión? La veamos, porque estamos ahí, digamos. Es la misma idea. Queremos hacer lo mismo, o sea, tomamos los dos valores high y low y los empaquetamos en un solo byte, pero la idea acá es que no queremos utilizar este desplazamiento, sino ahora vamos a utilizar la instrucción BFI. BFI era Bit Field Insert. ¿Estamos? Para mostrarles justamente cómo funciona esta. ¿Qué es lo que hacemos? Al principio empezamos igual. Leemos la dirección de R0, cargamos el valor high en R1, pero ahora fíjense, cargamos directamente la dirección y el valor de low en R2. Entonces ahora tenemos high y low en R1 y R2. ¿Estamos? No hacemos ningún desplazamiento todavía. Y lo que hacemos es la instrucción bit field insert. Y le decimos, agarrar R1. ¿Estamos? Pero a partir del lugar, a R1 copiarlo en R2, empecemos por ahí, pero copiar desde la posición 4, 4 lugares. Este era uno era, acá son los dos iguales, era el bit menos significativo y cuánto, se dije bien, desde la posición 4, 4 lugares. Por las dudas había que revisar esas cosas. Acá. Entonces, ¿qué es lo que hace esta instrucción? Fíjense, cargamos acá high, cargamos low. Entonces me dice, desde el bit 4, es el bit menos significativo de R2, el bit 0, 1, 2, 3, 4, copiame R1, 4 posiciones. Entonces me va a mover esto para acá. Me va a insertar 1, 2, 3, 4 posiciones de R1 desde este lugar para acá. Entonces me lo copia movido. ¿Se entiende? Este primer 4 es desde dónde lo copia, es el bit menos significativo. Este 4 es cuántos me copia. Sí. Creo que es lo mismo. Creo que es lo mismo. Ahí sí se justificaría, o sea, te ahorras una instrucción. Ahorras una instrucción. Exactamente. En este caso, por ejemplo, me ahorraría, o sea, me cambio un desplazamiento y una OR por esta instrucción. Me ahorramos una instrucción. En realidad, el mayor uso está en que estos valores son totalmente flexibles. No sé si totalmente flexibles, tienen ciertas restricciones, pero podés poner más cosas y podés jugar con mucho más que poner 4 y 4, que es fácil de hacerlo con un desplazamiento y una OR. Pero a veces tenés que mover 3 bits y cambiar 5 o números más raros, porque no te olvides que estos son 32. Entonces podés jugar con cualquier valor y es mucho más flexible, mucho más potente. Con la idea de tener, capaz que ahora, o en otro caso, en vez de ahorrarte 2 instrucciones, tu operación son 4 o 5 desplazamientos y enmascaramiento. Entonces, no, capaz que lo puedes hacer con una sola y te ahorras 4 instrucciones. Ahí se justifica más. De vuelta, ¿qué es lo que hace BFI? Me copia acá, me inserta tantos bits que son estos, en este lugar a partir de esta posición. Es raro, cuesta hasta que le agarren la mano, pero a la larga van a ver que es piola y capaz con la tableta ayuda. Me agarra este ancho, 4 bits, me los copia en este destino a partir de esta posición. ¿Lo ven? Y los demás bits del destino los deja intactos. Entonces, si yo en R2 yo ya tenía acá este valor, no lo toco, no lo modifico. ¿Lo ven? Y de esa manera
obtengo el mismo resultado, pero en vez de utilizar dos instrucciones hago una sola, más difícil y más compleja. ¿Preguntas? Si hubiera un 3, ¿dónde? ¿Cuál de los...? En este segundo. Entonces, ¿tu nombre? Felisa. Felisa me dice, si acá sería, este sería un 4 y este sería un 3, ¿qué es lo que copiaría? Copiaría H0, H1, H2, y este ¿qué haría? Queda en 0. Exactamente. Y al revés, si este fuera un 3, me lo pisaría, hay 3, entonces me quedaría I0, I1, que en realidad es una L esta, ¿no? Pero bueno, L0, L1, L2, acá me quedaría H0, H1, H2, H3 y un 0. ¿Se entiende? Por eso ahí tienen que tener cuidado. O sea, esta instrucción bit field insert me inserta campos, o sea, se le llama campo a esto que uno va a insertar porque me dice qué ancho y a partir de qué posición, pero tienen que tener cuidado con lo que están haciendo. ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Quieren que hagamos un recreo ahora? Excelente. Vamos. Bueno, para continuar un poco, vamos a empezar a ver otro tipo de instrucciones que también son de procesamiento, pero ya nos da pie para las que vienen después. Estas son instrucciones de comparación. ¿Qué hacen las instrucciones de comparación o instrucciones de test? En general lo que hacen es comparar dos registros para ver algún tipo de condición. En general, ¿cómo comparan? Haciendo una resta. Y la idea es que, o sea, tienen varias instrucciones, por ejemplo, la instrucción CMP, una instrucción directamente de compare, o sea, comparación, que hace la resta entre dos operandos y la idea es que modifica los flags. ¿Estamos? Entonces esa comparación me va a permitir, o sea, al restar los dos operandos me va a permitir saber si eso, si el flag de 0 está activo, significa que los dos operandos son iguales. Si el flag de overflow está activo, significa alguna otra cosa. Si el negativo está activo, significa alguna otra cosa, que uno es mayor, que el otro es menor, etcétera, etcétera, etcétera. Después tenemos la instrucción test, que me sirve para revisar si algunos bits están en 1. Esa me modifica solamente los bits de 0, z y n. TEQ, que es test equal, que me verifica si son iguales. Y solamente modifica los flags de vuelta z y n. ¿Cuál es la diferencia entre CMP y test equal? Lo que dice acá, que si yo solamente quiero ver si son iguales, sin modificar el carry y el overflow, me conviene directamente usar test equal. Si solamente para ver si son iguales. Si en realidad las quiero comparar, me sirve mejor la otra, que también me dice si son iguales, pero me dice además más cosas. ¿Se entiende? La diferencia entre comparaciones y test. Ahora, las comparaciones y test en realidad se usan generalmente en conjunto con otras instrucciones, que son las instrucciones de saltos. ¿Qué son los saltos? Instrucciones que me modifican el valor de PC. ¿Estamos? Son instrucciones de control. Ustedes saben que normalmente PC, cuando se ejecuta una instrucción, PC queda apuntando a la siguiente, que normalmente en caso de instrucciones de 32 bits se hace PC más 4. Eso ya es sabido por ustedes. Pero después viene una instrucción de salto, ¿qué es lo que hace? Me dice, no, PC va a tomar otro valor. Entonces ya no es PC más 4, sino que va a saltar, va a pasar PC a otra dirección, que es una dirección que le vamos a dar de algún modo con la instrucción. ¿Está claro?
Entonces, el primer salto que tenemos es un salto que se llama salto incondicional. ¿Qué es un salto incondicional? Un salto que no depende de ninguna condición. O sea que salta siempre. ¿Estamos? Es un salto que, en este caso, en este procesador, se lo denomina como la letra B larga, nada más. Es un que viene de, B larga viene de branch. ¿Estamos? Entonces, en general los saltos se los suele llamar branches, son como bifurcaciones. ¿Estamos? Entonces, directamente la sintaxis es B con label, o sea, una etiqueta, y ustedes saltan a la etiqueta. El valor ese de la etiqueta es el valor que se guarda directamente en PC. Estrictamente no es la etiqueta, sino PC más menos este valor. Es un salto relativo, o sea, es de donde está PC más menos una cierta cantidad. ¿Por qué? Porque, fíjense, si ustedes se acuerdan los formatos de la instrucción, label no es de 32 bits, es más chico. Entonces no pueden saltar a cualquier lugar. Es un salto más chico y es relativo a de donde están parados. Entonces se van tantos lugares para adelante o tantos lugares para atrás. ¿Se entiende? Y si no, tienen saltos condicionales, ¿estamos? Que son los que evalúan alguna condición. En general son un branch con la condición, con el código de condición. Va a haber varios, BCC es uno en particular, ya después lo vamos a ver. Pero por ejemplo tienen acá un BNE. ¿Qué es BNE? Es un branch not equal. O sea, salte si no es igual. O sea, salte si son distintos. ¿Qué es lo que van a hacer? A comparar dos registros y si son distintos los registros, va a saltar. ¿Se entiende? Y después tienen otros saltos que son con direccionamiento de registros indirectos, que es BX. Y acá le pasan un valor de un registro. Estos saltos sí no son relativos a PC. Acá pueden saltar a cualquier lugar. Estos saltos son saltos absolutos. ¿Por qué? Porque ustedes pueden guardar en el registro que es de 32 bits cualquier valor y decirle salta a ese valor. Entonces todos estos saltos primeros son saltos relativos a PC. Este es un salto absoluto, puede saltar a cualquier lugar, a cualquier dirección de memoria. La única manera de hacerlo es con un registro. ¿Está claro? Bueno, acá sí dice que tienen que poner en realidad no a cualquier lugar, porque en realidad el bit 0 tiene que ser 1 por una cuestión de compatibilidad. ¿Estamos? En general, bueno, siempre se usan saltos, no se usa el PC como un registro general. Ahora lo que vamos a ver son estos códigos de condición que dice acá. Hay un montón, que son todos esos que están ahí. ¿Estamos? Entonces, ¿qué significa? Que ustedes van a tener la instrucción B larga con todas esas variantes que están ahí. O sea, van a tener BEQ, BNE, BHS, BCS, BLO, BCC, y me siguen la idea, ¿no? Son todas esas, ¿no? Que son distintas condiciones. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? El ejemplo dice, ¿qué es lo que hace esta? En general, estos son más fáciles de acordarse si uno sabe inglés. Es branch greater or equal. BGE, que salte si es mayor o igual. ¿Estamos? Entonces lo que va a hacer es, compara dos registros, los va a restar y va a saltar si este resultado es mayor o igual que 0. O sea, va a saltar si este registro, ya este es un registro, este es el operador flexible, puede ser cualquier cosa. Pero si este valor es mayor o igual que el segundo. ¿Se entiende? Entonces ustedes tienen salto por si es igual, por si es distinto, por si tiene, este es carry set o carry clear. Directamente comparan el carry.
Si el carry es igual a 1, si el carry es igual a 0. Este salte por si es minus, o sea, si es negativo. Si el bit más significativo, o sea, si tienen el flag de 1. Y este es si es positivo. No sé por qué la L. Este si es el overflow set o el overflow clear. Este si es... no me acuerdo qué era este, ya después lo vamos a ver después. VHI, LS. Este es mayor o igual. Este es menor que. Este es mayor que, no mayor o igual. Y este es menor o igual. O sea, el BLT o el BGT son branch less than. O sea, salte si es menor que. ¿Estamos? Y este, fíjense, el BLE es menor o igual que. Fíjense que estos dos en general son el inverso. O sea, si uno es mayor o igual, si uno lo da vuelta a los registros, tenemos el menor que. Y estos dos también son medio opuestos. O sea, si uno salta por mayor que, si lo damos vuelta a los registros es menor o igual. ¿Se entiende o no? ¿De qué acabo de decir? Y este branch AL no lo conozco. A la larga lo que hacen todas estas condiciones, en base, o sea, son distintas letras, combinaciones de posibles condiciones que manejan los flags. Entonces todas esas son variantes de los flags. Lo que van a hacer de alguna manera es, una vez que se hace esta resta, ir determinando cuáles de los flags están activos. Y en base a eso de si se cumple o no la condición. ¿Estamos? Por ejemplo, el ejemplo acá dice, el salto de mayor o igual, lo que hace, me compara si n, o sea, el bit de negativo y el de overflow son distintos. Y usted dice, ¿por qué me compara el bit si son distintos el bit de negativo y overflow? Porque en general, cuando ustedes hacen esta resta, fíjense lo que les dice acá, si la resta entra en 31 bits, o sea que no hay overflow, el valor tiene que ser positivo. Entonces, fíjense, si ustedes tienen, supongamos, tienen que ser este un 5 y este un 3. ¿Estamos? Entonces, si el valor no les da overflow y les da positivo, entonces estos dos son iguales. Y la condición se cumple. ¿Estamos? Y al revés, si ustedes tienen un 3 y un 5, ya les va a dar overflow y les va a dar negativo. Entonces, estos dos también van a ser iguales. Entonces, esto se va a dar siempre que, o sea, va a saltar el mayor o igual cada vez que sean distintos. ¿Se entiende? De todas maneras, lo importante que ustedes tienen que saber no es esta demostración, sino esta tabla. ¿Estamos? Porque ustedes van a tener ciertos códigos que van a tener que saber comparar, decir, yo necesito ver si dos valores son iguales. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer una comparación y después un salto. ¿Se entiende? Y de esa manera van a hacer un montón de todas las estructuras que ustedes conocen, digamos. Ahora, los saltos que teníamos acá, teníamos un montón de tipos de saltos. Estos son saltos condicionales sin signos. Fíjense, la idea es efectuarlos después de una comparación, siempre de números sin signos. Son BLO, BLS, BHS y BHI. Esto era lo que me había olvidado de ahí. El LO, que está arriba, que es branch lower. Es salte sin menor que. Es parecido al BLT, pero el BLT es con signo. ¿Estamos? Y el branch LS es menor o igual. Es parecido, el branch LS es parecido al BEQ, ¿dónde está? No, el BLE, pero estos son, el LS es, ¿cuál es el LS? Acá, es sin signo y el LE es con signo. ¿Lo ven? Entonces tenemos menor, menor o igual, mayor o igual, mayor. Entonces la idea es que ustedes hacen una comparación primero y el salto después.
Y si, por supuesto, si se cumple la condición, van al destino y si no, van a la siguiente. ¿Me siguen? Después están los mismos, pero con signo. Entonces, donde antes teníamos el lower y el ls, acá tenemos lt y ge. Donde antes teníamos el mayor o igual y el mayor, acá tenemos el greater than y el menor o igual. O sea, mayor que, menor o igual. Son los mismos cuatro, pero estos son para números sin signo y estos para números con signo. Entonces, de vuelta, hacen la comparación y hacen el branch después. La diferencia, lo que cambia es, va a cambiar la instrucción dependiendo de qué es lo que ustedes están comparando. ¿Se entiende? Entonces, hay otros ejemplos. Por ejemplo, está el BCS, era branch carry set, que me salta si el carry es 1. Entonces, si hay un ejemplo, creo después de eso, o el branch carry clear, salte si el carry es 0, o sea, si no hay carry. Branch equal salta si son iguales, o sea, cuando hagamos la resta, si son iguales, la resta va a dar 0, entonces me va a activar el flag Z. O al revés, salte si son distintos, branch not equal. Salte si es negativo, este salte si es minus, si es menor. O salte si es positivo. Fíjense que son distintas combinaciones siempre revisando los flags. Son instrucciones distintas que revisan flags distintos. El B solito salta siempre, es el salto incondicional, ¿se acuerdan? Y después hay otras instrucciones que son bastante piolas, que son CBZ, que hacen la comparación y el salto juntos. Entonces, normalmente utilizo una instrucción de comparación y después una instrucción de salto. Pero a veces me sirve para comparar y saltar al mismo tiempo. Entonces tenemos la compare and branch si es 0, entonces solamente salta si es 0, y compare and branch si es distinto de 0. ¿Qué es lo que me hace? Me comparo un registro. Entonces me dicen acá, si este registro es igual a 0, entonces salta, en el caso de la primera. Y en el caso de la segunda es, si este registro es distinto de 0, salta. ¿Para qué se usan mucho? Se utilizan mucho para terminación de lazos. Entonces ustedes cargan, ustedes van a hacer un lazo for 10 veces. Entonces cargan en algún registro un 10. Y a medida que van haciendo las iteraciones del lazo, van decrementando el registro. ¿Estamos? Entonces, en algún momento van a hacer una resta, van a restar 1 al registro, y después van a hacer el CBNZ. Es decir, comparame ese registro, si es distinto de 0, saltar y repetir y volver a hacer el lazo. ¿Se entiende? Y bueno, CBZ es parecido, pero cuando se lo pone al comienzo del lazo para el caso de lazos que vienen a ser while. Mientras se cumple la condición, entonces saltamos. De vuelta, como son instrucciones más especiales que hacen combinaciones, no podemos utilizar cualquier registro. Con esta instrucción se utilizan solamente R0 a R7, que son los más usados. Con las de comparación y branch, o sea, con las de comparación en realidad, no estaban, pueden ser cualquier RN. Y el operando 2, el operando flexible, puede ser cualquier cosa de los que ya venimos viendo. ¿Preguntas? Entonces, si no hay preguntas, creo que lo mejor es ver algunos ejemplos. Y para ver ejemplos vamos a ver algunas estructuras típicas de las cuales son las estructuras de los lenguajes de programación de alto nivel que ustedes conocen, los lazos while do while, los bloques if then o if then else. Y vamos a empezar primero con la que es una de las más feas para mí en este procesador, que es el bloque if then else. ¿Por qué? Porque tiene una instrucción
específica para manejar este tipo de bloques, este micro, que es la instrucción IT, que es el if-then. Y lo que hace es un bloque de hasta 4 instrucciones condicionales. Entonces ustedes pueden generar 4 instrucciones que se van a ejecutar si se cumple la condición. ¿Se entiende? Si no se cumple la condición, no se ejecuta esa instrucción. Y ustedes pueden poner, no solamente, o sea, con la instrucción IT hacen una condición, y si no pueden hacer varias, hasta 4 instrucciones, que va a ser un bloque de ejecución condicional. ¿Para qué tienen este bloque de ejecución condicional? Justamente para no utilizar saltos. Porque los saltos, por decirlo de alguna manera, no son muy buenos. O sea, se los usa un montón, pero no es lo mejor. ¿Por qué? ¿Ustedes saben por qué los saltos no son muy buenos o no es lo mejor? Porque se pierde el pipeline. Exactamente, porque en un pipeline, ¿se acuerdan lo que era pipeline? Que era una atrás de la otra, todas reutilizando las unidades funcionales. Ustedes en algún momento tienen un salto y dicen, no, ¿sabes qué? Tenés que saltar a otro lado. Y la pregunta es, che, pero lo que ya tenía cargado dentro del pipeline, lo tenés que tirar, lo tenés que vaciar. Entonces, a la larga, los saltos hacen que se pierda el rendimiento. Los saltos siempre hacen que las instrucciones demoren más, ya sea por culpa del salto o no. O sea, cuando el salto salta, siempre hace que el rendimiento sea peor. Entonces, este procesador, para mejorar eso, hace bloques de ejecución condicional y los maneja con la instrucción IT. Pueden utilizar cualquier código de las condiciones que ya veníamos hablando, de las comparaciones de los flags. Las instrucciones de 16 bits que están en bloque, en general las instrucciones de acá no afectan los flags. Y la idea es que cuando se empiece a ejecutar esta instrucción IT, el bloque, se informa en el registro de estado. ¿Por qué? Porque un bloque condicional puede ser interrumpido, pero lo que no se puede hacer es saltar ni adentro del bloque, ni saltar desde el bloque. O sea, no puede haber un salto dentro del bloque. ¿Estamos? ¿Usted se entiende o se le ocurre por qué no se puede saltar dentro del bloque, ni saltar? ¿Se le ocurre por qué no se puede saltar dentro de un bloque de estos? Porque el bloque, ¿cómo? El bloque depende de una condición. ¿Estamos? Entonces, si ustedes saltan a esta instrucción, no van a poder, porque en realidad no van a tener esta instrucción, no van a tener la comparación anterior. Entonces, para este bloque sí o sí tiene que ejecutar todo junto. ¿Estamos? Se puede interrumpir, por eso acá, puede ser interrumpido, puede ser modificado, pero después yo lo paro a la mitad, lo sigo desde ahí. O sea, guardo el estado y sigo desde ahí. Pero no puedo saltar a cualquier lado o mover las cosas porque se tiene que ejecutar todo junto. ¿Me explico? Porque dependen de una condición que se tiene que respetar. Entonces, ¿cómo es esa instrucción IT? Es IT y después puede tener 3 letras más. Como en el ejemplo acá tenía, en el ejemplo acá tenía IT, TET. Entonces, IT es lo mínimo y después puede tener hasta 3 letras. 3 letras porque el máximo es de 4 instrucciones. La condición siempre vale para la primera instrucción. Y lo que se hace es una condición para la segunda, que viene a ser X, Y es para la tercera, Z es para la cuarta. ¿Estamos? Entonces, la idea es que ustedes pueden tener IT, ITT, ITTT, ITTT, ¿se entiende? Son distintas variantes que hacen lo mismo. Depende de cuántas instrucciones condicionales pongan ustedes. Y la condición acá puede ser T o E. T es para si se cumple, es por si no se cumple. Y las instrucciones que ustedes pongan en el bloque, además le agregan, además le agregan las
un sufijo de igual o no igual según lo que ustedes quieran que se cumpla o no se cumpla. O sea, a la misma instrucción que ustedes ya tenían, le agregan una variante, un sufijo más para que está relacionado con la condición que se tiene que cumplir. Por ejemplo, porque ustedes seguramente no están entendiendo nada, ¿no? Pero bueno, con la práctica y siempre con los ejemplos, esto va mejorando. Ustedes tienen una comparación que hace un compare R0 y R1. Entonces, esa instrucción de comparación no me hace nada, solamente me los compara. Y lo que hace es setear todos los flags. ¿Estamos? O sea, no me modifica ni R0 ni R1, pero me modifica los flags. Y después tengo un if-then, o sea, una condición a evaluar, que es si no son iguales. ¿Estamos? Y vamos a ver si se cumple y si se cumple. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Decimos que las próximas, como puse una, y puse la condición, y puse dos instrucciones más, significa que las tres instrucciones siguientes son condicionales. O sea, si se cumple esta condición de que R0 y R1 no son iguales, o sea, son distintos, ejecutame las tres instrucciones que siguen. ¿Se entiende? Entonces voy a ejecutar un AND, que es el mismo AND de siempre, pero con el sufijo NE. Porque ¿qué significa NE? Que se tiene que cumplir la condición de acá. Y por eso tiene una E acá. ¿Ven? Tiene acá, en realidad, esta es T, porque es la invertida. Entonces acá tengo el mismo add S, que ustedes ya saben lo que es un add, ya saben lo que es un S, que modifica los flags, y además tengo el EQ, porque este es un E. Y acá tengo un move con EQ, porque tengo un E acá. Entonces, si no son iguales, o sea, si no se cumple esa condición, voy a ejecutar esas tres instrucciones. ¿Los E serían como los else? Los E serían como los else. Exactamente. Si es true y si es else. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, primero, la cantidad de condiciones, la cantidad de letras es igual a la cantidad de instrucciones del bloque, que son 3. La siguiente instrucción, la que está, ya no puede ser una instrucción condicional, esta ya tiene que ser una instrucción normal. Y la idea es que estos bloques, esta instrucción IT, se utiliza para no usar saltos. Porque esto lo pueden hacer tranquilamente con un salto. Hacen un compare y un branch, not equal. ¿Se entiende? O sea, lo compara a los dos y si no son iguales, cumple las tres instrucciones siguientes. Claro, cumple. O sea, si no son iguales, no es que va a ser las tres. Va a ser estas si no son iguales y estas sí son iguales. O sea, si es el else del coso. ¿Se entiende? Pero las va a tratar de ejecutar a las tres. Esta por sí y las otras dos por no. Y ninguna más. O sea, después lo que sigue acá. O sea, No entiendo de qué varía la letra de si es E o T. es si vas por si se cumple la condición, o sea, si es por la rama del then o la rama del else. ¿Se entiende? Entonces, acá a ver, si R0 y R1 son iguales, esta instrucción no se va a ejecutar, esta sí se va a ejecutar y esta sí se va a ejecutar. Si son iguales. Por eso, si son distintos, se va a ejecutar la primera, se va a ejecutar la segunda, digamos, esta, no se va a ejecutar esta y no se va a ejecutar esta. Y profesor, sí o sí, entonces la primera tiene que ser NE. En este caso, por la condición que puse acá y cómo se armó el bloque, es así. Yo podría haber puesto acá, podría haber hecho una IT equal y empezar a dar vuelta a todas las cosas, digamos, todas las condiciones. ¿Se entiende? Eso, ¿cómo la puedes armar? No, no siempre. El IT va con cualquier condición. ¿Entendés? Y acá van si se cumple o no se cumple, si vos querés el then o el else. Y en base a eso, las letras.
Y de vuelta, esto también se puede hacer con comparaciones y saltos. ¿Estamos? Lo que pasa es que los saltos van a tener en general un poco de peor performance, pero se puede. Veamos, por ejemplo, un ejemplo, espero que a ver si llegamos. La idea es contar la cantidad de veces que un carácter aparece en una cadena. Entonces tienen una cadena de caracteres y quieren cortar la ocurrencia de un determinado carácter. Las cadenas siguen el estándar de C. ¿Saben cuál es el estándar de C? Son cadenas terminadas con el carácter nulo, que es 0, 0. O sea, el ASCII 0. La cadena va a estar almacenada a partir de una dirección de memoria cadena. El carácter está almacenado en la dirección de memoria carácter y el resultado se guarda en el registro R0. Entonces ustedes tienen ahí un diagrama de flujo, que me vengo para acá. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Inicialmente cargamos R0 con 0, cargamos R1 con el carácter que queremos leer y cargamos R2 con la dirección de la cadena. Entonces empezamos. Cargamos en R3 el valor de memoria de R2, o sea, el primer elemento de la cadena. Y incrementamos R2 para que apunte al segundo elemento. Entonces tenemos en R3 y en R1. Y lo que hacemos es comparamos. R1 es igual a R3. Si se cumple la condición, incremento R0, porque significa que yo encontré el carácter que estaba buscando. Y si no se cumple, retorno al lazo, que ya tengo R2 incrementado, entonces me va a tomar el segundo elemento de la cadena. ¿Se entiende? Cuando se acaba la cadena, en algún lado tengo que tener una, acá, me fijo, R3 es igual a 0, o sea, el elemento que yo leí es el carácter nulo. Si no es el carácter nulo, vuelvo. Y si no, termino. Si es nulo, termino. Significa que termine la cadena. Entonces fíjense que tengo dos saltos. Uno acá, una comparación acá y una comparación acá. ¿La ven? ¿Seguro? ¿La ven todos? ¿Cómo sería eso más o menos en este código? Bueno, la parte de sección de datos, más o menos ya la conocen, ¿la entienden? ¿Preguntas? Quizá lo nuevo sea el ASCII Z, la directiva de ensamblador. ASCII Z me define una cadena, ¿la han visto antes o no? No la han visto antes. Bueno, me define una cadena de caracteres y al terminar en Z me dice es una cadena de caracteres terminada en el carácter nulo. Entonces ustedes ponen ahí, entre comillas, sistemas con microprocesadores con mayúsculas y eso es una cadena de caracteres constante. Se guarda en memoria a partir de esta dirección. Cada byte. ASCII. ¿Estamos? Y después, en otra dirección de memoria, pongo ASCII con el carácter S. ¿Por qué pongo acá ASCII y no ASCII Z? Porque es un solo byte el que yo estoy buscando. No hace falta la terminación de nulo. ¿Estamos? Y lo que yo estoy haciendo es voy a buscar cuántas veces ocurre el carácter S en la cadena de antes, de arriba. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo empieza el código? Primero cargo un R0 con 0, que es lo que habíamos dicho recién. Cargo R1 con la dirección de carácter. Cargo el byte, o sea, utilizo los load bytes porque sé que lo que estoy cargando son valores de 8 bits. Cargo el valor de R1 en R1. Hace un rato, no sé, creo que lo hacíamos en R1, no me acuerdo. Cargo en R2 la dirección de cadena, el valor de cadena. No, la dirección de cadena y cargo en R3 el valor. Y además incremento al siguiente. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes ya han visto este modo post incrementado? Bien. Esto ya está dentro del lazo. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Comparo. Hago mi primera comparación. Comparo R1 y R3. R1 es el primer elemento de la cadena, R3 es el carácter que yo quiero comparar. Y acá, ahí solamente los comparo. Entonces, al comparar lo que hice es setear todos los flags. ¿Estamos? Entonces, después tengo IT, que es mi bloque de if-then.
tengo solamente una instrucción. Fíjense, porque si no tendría más letras. La condición que voy a evaluar es si son iguales, que es lo que yo quería después de la comparación. Si son iguales, tengo que hacer algo. Entonces, ¿qué pasa? Después tengo una instrucción, ¿cuál era la instrucción? Una suma, sumar R0 con 1. Entonces tengo la suma, pero a la instrucción le agrego el sufijo, equal, que tiene que ser el mismo que este. ¿Me siguen? ¿Y qué es lo que voy a sumar? R0 con 1. Entonces, esta instrucción solamente se va a ejecutar si se cumple esta condición. Y esta condición depende de esta comparación. ¿Se entiende? ¿Qué pasa si no son iguales? Esto va a decir, compara si son iguales, como no son iguales, pasa para acá. Directamente. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que hago acá? Otra comparación. ¿Qué es lo que comparo? R3 con 0, porque como estoy operando puede ser cualquier cosa. Fíjense, acá comparo dos registros, acá comparo un registro y una constante. ¿Está claro? Comparo con 0. Y de vuelta, acá fíjense, no hago ningún bloque de iteración. Simplemente hago una comparación y me fijo, si no son iguales, salto a lazo. Y lazo es la etiqueta, vuelvo a cargar el elemento de la cadena, lo vuelvo a incrementar en 1 y vuelvo a hacer la comparación y repito. ¿Cuándo se va a terminar? Cuando esto sea igual a 0. Este salto no se va a hacer y pasa por acá. ¿Se entiende? Fíjense que estas dos instrucciones las podrían haber reemplazado con un CBNZ. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque acá justo están comparando con 0. Entonces, en vez de hacer la comparación con 0, podrían haber hecho las dos instrucciones CBNZ, R3, lazo. Y hubiera sido exactamente igual con una instrucción menos. ¿Se entiende? Y acá, este bloque IT, también lo podrían haber reemplazado con un lazo. Directamente un branch, not equal, acá. Y tendría que poner una etiqueta acá. O acá en realidad es. Si no son iguales, salta para acá. Y si son iguales, me suma. Entonces el branch me la saltea la instrucción. Pero me hace falta otra etiqueta que no me molesta, pero un nuevo branch que sí me molesta. ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Elegimos nosotros si ese salto va a ser de... Sí, a la larga la decisión es de ustedes. Entonces, a veces vos decís, bueno, hago un branch porque es más fácil, perfecto. Sobre todo en el laboratorio 1, en el laboratorio 2, andás de 10. Pero después capaz que tienes, no, mira, tenés un problema y no te entra el código y necesitas menos instrucciones. Capaz que o te anda mal, lo querés más rápido. Entonces ahí empezás a hacer optimización y lo puedes cambiar. Entonces, pero sobre todo al principio, ustedes están aprendiendo a programar con esto. Les estoy explicando las instrucciones. En el laboratorio 1 normalmente es que funcione. ¿Estamos? Que ande, que haga lo que tiene que hacer con las instrucciones que ustedes puedan. Y a partir de ahí ustedes van ganando cancha y van a decir, en este caso me conviene usar esta en vez de esta, en este caso es mejor esta otra, y ahí con el laboratorio 2 va a ser un poquito mejor que en el 1, aunque creo que también va a ser que funcione, y a medida así que van ganando cancha van viendo cuándo conviene usar una y cuándo conviene usar la otra. ¿Estamos? Pero depende mucho de la cancha de ustedes y depende mucho de los requerimientos, ya sea de memoria, por la cantidad de instrucciones, o de performance, por una cuestión de cuántos saltos tengan, cosas así. Si no tienen requerimientos es siempre lo más fácil. Más fácil para el programador. ¿Preguntas? Bueno, yo diría que cortemos acá. No sé qué sigue. Otro ejemplo, pero este ya lo ven el miércoles. ¿Les parece? Bueno. Espero que no se hayan aburrido tanto.